El país no termina de entender cómo alguien que incurrió en tantas irregularidades para su proceso de inscripción terminó viéndola aprobada para luego recibir una votación importante que lo terminó catapultando al Consejo de Participación Ciudadana. Resulta que el sacerdote José Carlos Tuárez ha tenido quizás con ayuda divina el don de la ubicuidad que le permitía estar en dos lugares al mismo tiempo y desarrollar actividades en sitios distintos de manera paralela. Además, la capacidad de ser invisible porque asegura que ocupó cargos que nadie más que él afirma haber desempeñado. En latín, fraus es la palabra con que se define una acción contraria a la verdad y la rectitud. Fraus, en español, significa fraude. A esta hora nos acompaña el asambleísta Fabricio Villamar de los Registros de Creo. Asambleísta, usted ha recogido firmas para iniciar un juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿En qué se fundamenta su pedido? Buenos días. Buenos días, Lenin. Buenos días, amigos y amigas. La razón es que el señor Tuárez está implicado en el cometimiento de varios inhabilidades que le impiden seguir en su cargo. Pongámoslo en estos términos. La Constitución en su artículo 131 establece quiénes pueden ser los sujetos pasivos de un juicio político, entre estos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. El artículo 46 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana dice que los miembros del Consejo cesarán en sus funciones, ya sea por juicio político, por incumplimiento de la Constitución o la ley. ¿Y qué dice la ley? La ley en su artículo 21, la misma del Consejo de Participación Ciudadana, dice que están prohibidos de ejercer o de ser nombrados quienes sean miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía en servicio activo y quienes sean representantes de un culto religioso. El señor Tuárez es representante de un culto religioso, por lo tanto, a más de la falta de probidad y las inhabilidades mencionadas, es imposible que siga en el cargo y para esto se sigue el juicio político. Las firmas para dar inicio a este proceso de juicio las tiene ya, pero en la Asamblea Nacional se sabe, puede ocurrir cualquier cosa y lo hemos visto. ¿Quién nos asegura que pese a las violaciones flagrantes cometidas por el sacerdote Tuárez, este juicio político pueda llegar a determinar las sanciones que la ley contempla? No hay garantías. Lo que podemos decirle es que en este momento tenemos más firmas de las que se requieren de acuerdo a la Constitución para iniciar el juicio político. De la misma manera, hemos levantado las firmas necesarias para ir al juicio político en contra del Consejo Nacional Electoral, porque el haber permitido la calificación de Tuárez también los hace reos de juicio político. Ahora bien, no solamente es importante tener las firmas para iniciar el proceso, es importante tener los votos para que el proceso continúe y llegue a la censura y destitución del señor José Tuárez. Por lo tanto, no solamente hay que sustentar el proceso en derecho como se requiere y constitucional y políticamente, sino que adicionalmente se requiere un acuerdo de las bancadas y por eso será importante que los ecuatorianos sepan qué bancadas y qué organizaciones políticas respaldan el juicio político en contra de Tuárez y cuáles no. Y precisamente eso es lo que le quería preguntar. ¿A quién tiene Tuárez en la Asamblea? Por el momento lo que he visto es una airada defensa de la gente de la Revolución Ciudadana a favor de Tuárez. Aparentemente el señor Tuárez se ha apropiado del discurso de la Revolución Ciudadana y está de alguna manera protegido por ese grupo político, ¿no? Es decir, no habría manera al día de hoy de asegurar que no ocurra lo mismo que pasó con María Fernanda Espinosa, donde todos decían un día que la iban a censurar, pero a la hora del té hubo colada. A ver, lo que esperamos nosotros es que una vez que el fundamento sea compartido con todos los ecuatorianos y presentemos la documentación del juicio político la próxima semana, las organizaciones políticas sean transparentes y claras y expresen si van a estar a favor o en contra. Y tengamos los ojos puestos en mis colegas y en todos los miembros de las bancadas para ver si en el momento de la votación a alguien no se le ocurre que tiene que salir a hacer una llamada urgente o justamente en ese momento hay que irse al baño. Habrá que ver. Hay quienes señalan que la ley indica que a Tuárez lo pueden enjuiciar políticamente por incumplimiento de funciones y solamente por eso. Si recién está comenzando sus labores, ¿cómo se podría aplicar esa causal? Porque no es ese precisamente la causal. El asunto es el siguiente.
Los funcionarios públicos estamos sujetos a varios tipos de responsabilidades. Responsabilidades administrativas con la Contraloría, responsabilidades civiles y penales con la justicia, como por ejemplo las que tendrá que enfrentar el señor Tuárez por falsificación de documento público, por uso doloso del documento público y por la falsedad testimonial que puso en la declaración que presentó para la calificación de su candidatura. Pero adicionalmente, cierto rango de funcionarios públicos tiene responsabilidades políticas. Este es el caso de Tuárez. No tiene que ver con que recién está 2 semanas, tiene que ver con que el señor no podía ser electo, pero una vez que ha sido electo no puede ejercer porque tiene una prohibición legal. Pero como si esto fuera poco, pone en riesgo la separación Iglesia-Estado, pone en riesgo el modus vivendi firmado por el Ecuador en 1937, altera los conceptos iniciales de la Ley de Participación Ciudadana, que en el artículo 2 establecen que ese consejo tiene que actuar con ética laica. Mire, todos los sacerdotes hacen un voto de pobreza, castidad y obediencia. A nosotros no nos interesa el voto de pobreza del señor, que allá se arregle con quién le dio el camión, quién le dio el departamento o quién le dio las pólizas. No nos interesa el voto de castidad, que se arregle con sus feligresas. Lo que realmente debería importarnos es que una vez que sigue siendo cura, representa a la Iglesia y es la representación de la Iglesia en la toma de decisiones de un importante estamento del Estado. Esto evidentemente rompe la necesaria separación Iglesia-Estado que debería cuidarse. Fabricio, le pregunto, ¿no es que a Tuárez se lo está persiguiendo porque resultó ser tan correísta que se le sale por debajo de la sotana? No, para nada. Independientemente de que parezca un Correa con sotana, no es esa la causa. El verdadero tema aquí es, el señor está inhabilitado de participar. Tiene falta de probidad, tiene incumplimiento de la ley. Sí, hay responsabilidades del Consejo Nacional Electoral Transitorio, pero no podemos decir, lo que pasa es que como ya le calificaron, entonces no importa que haya mentido, porque tendríamos un sujeto que tiene una evidente falta de probidad en una de las instituciones de control del Estado, y que aquí no ha pasado absolutamente nada. No es así, no se sostiene. Sería una estulticia jurídica tratar de sostener que como ya fue calificado, ya fue electo, no hay nada que hacer con el señor. Pero resulta que si Tuárez fue candidato es porque hubo un Consejo Nacional que le permitió serlo, un Consejo Nacional Electoral, y si es integrante del Consejo de Participación Ciudadana es porque la Asamblea lo posesionó. ¿Qué hacemos con esas otras responsabilidades? Lo invito a escuchar lo que dijo César Cárdenas del Observatorio de Servicios Públicos y también denunciante del sacerdote. Hace pocas semanas, antes que sean posesionados, nosotros presentamos a la Asamblea Nacional justamente una solicitud de que no sea posesionado porque está impedido por la ley, por la propia ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, que dice que los representantes de cultos religiosos no pueden desempeñarse como consejeros de este Consejo de Participación Ciudadana, pero sin embargo la Asamblea Nacional lo posesionó. ¿Qué hacemos con esas otras responsabilidades, Fabricio? Lo dicho, hay responsabilidades penales que tendrá que ejecutar. La persona que usted entrevistó hace unos segundos, entiendo que han presentado ya el libelo en contra del señor Tuárez en la judicatura, y lo mismo sucederá con la Fiscalía, que en los próximos días tendrá que procesar las múltiples acusaciones que tiene. Pero la Asamblea, para este caso específico, por pedido del legislador que le está hablando, va a llevar el juicio político. Lo presentaremos la próxima semana. Entiendo que van en los próximos días a presentarse nuevas alegaciones en contra de Tuárez y posiblemente en contra de otros miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Independientemente de eso, este proceso tiene que continuar. No, pero yo le preguntaba por las responsabilidades del Consejo Electoral Transitorio, que fue quien permitió el inicio de todo esto. El juicio político en contra del Consejo Electoral Transitorio también tiene que darse, y yo creo que en la Asamblea existe un consenso al respecto, tanto del transitorio como del actual, pero por causales diferentes. ¿Y los legisladores que lo posesionaron, qué hacemos con ellos? Bueno, los legisladores que lo posesionaron tienen la oportunidad de corregir el entuerto sumándose al juicio político. En la sesión 604 del Pleno, usted propuso que se reforme la Constitución en algunos temas. Uno de ellos refiere a las competencias del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es el punto allí? Es que hay dos posibilidades. El día de ayer la Asamblea
volvió al debate de las reformas y enmiendas constitucionales. Hay dos caminos que se pueden entender en la Constitución para la reforma, fuera de la posibilidad de la consulta mediante una asamblea constituyente, que son la enmienda y la reforma constitucional. La reforma constitucional se la planteará en términos de o se elimina el Consejo de Participación Ciudadana de la estructura del Estado o se acotan sus funciones. Esa es una decisión que tendrá que tomar la Asamblea en los próximos días. Ayer lo que hemos planteado es que hay varias iniciativas de reforma constitucional y lo que deberíamos hacer es agrupar las que son reforma parcial, agrupar las que son enmienda, mandar esto a la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional nos indique cuál es el camino. Eso es lo que tiene que hacer la Corte, y en función de eso la Asamblea empieza el debate para la reforma constitucional. Usted sabe que esa reforma necesita 2 debates mediando 90 días, hecho lo cual se consultará a los ecuatorianos. En otro tema, y para finalizar esta entrevista, Fabricio, ¿qué pasa con Arroz Verde en la Asamblea? Resulta que se denuncia una trama de corrupción donde el Estado candidato hacía sentir su poder a través de un chantaje directo a los contratistas. Tienen información, ya mismo se termina el plazo para reformar el Código de la Democracia y que entre en vigencia antes de las próximas elecciones, y parecería que no se avanza en nada. Nuevamente, las reformas del Código de la Democracia sí están en la Asamblea, pero adicionalmente nos permiten saber que hay que fortalecer muchísimo más la normativa de control. En el caso Arroz Verde, se está mencionando solamente a los directivos de los partidos o a las aportaciones que se hicieron, pero resulta que se necesita también tener claro qué pasará con las empresas que hicieron estos aportes, porque resulta que estas empresas tienen que tener responsabilidades con el SRI. Mire, si es que el sistema de cruce de facturas lo que hacía es que alguien de Alianza País ordenaba que se impriman camisetas, por ejemplo, Odebrecht las pagaba o las pagaba Hidalgo Hidalgo, las pagaba Fopeca o las pagaba SK o las otras beneficiarias de los contratos con el Estado. Evidentemente esas empresas cogían la factura y con esa factura se bajaban el impuesto a la renta o bajaban las utilidades. Al bajarse el impuesto a la renta perjudicaron al SRI y al bajarse las utilidades perjudicaron a los trabajadores. Pero aquí hay un elemento más. Si es que la Superintendencia de Compañías está en conocimiento de esto, ¿qué ha hecho la Superintendencia de Compañías respecto de estas empresas? Y si es que la Superintendencia de Control del Poder del Mercado sabe de este ilícito, ¿qué ha hecho respecto de estas empresas? Porque es evidente que este tipo de violaciones deberían de alguna manera llevar a la sanción también a las empresas. Sí, pero las reformas al Código de la Democracia que están en la Asamblea, ¿por qué no se avanza con el tratamiento? Quizás porque la transparencia asusta a algunos y prefieren mantener el mismo esquema clientelar de recibir aportes de muchos a cambio de favores futuros si es que se llega a ganar. Yo pensaría que no, pero acuérdese que también el Consejo Nacional Electoral está constitucionalmente facultado para presentar proyectos de reforma en materia electoral. En algún momento determinado yo creo que tienen que reunirse las organizaciones políticas, comentar hacia dónde hay que llevar esto. Tenemos que salir del sistema de mayorías porque la Constitución no está respetando, el sistema de asignación de escaños no está respetando el concepto constitucional, el precepto constitucional de que hay que reconocer a las minorías también. Hay que reformar los distritos electorales, hay que de alguna manera fortalecer el control de esta influencia del financiamiento irregular en las organizaciones políticas. Todo eso está pendiente y en efecto el tiempo se acorta. Fabricio Villamar, asambleísta de Creo, gracias por venir a Contacto Directo.